Hoy estamos comenzando una serie que se llama Sanando nuestras relaciones. Sanando nuestras relaciones. Pero antes de empezar el mensaje, quiero darle la bienvenida a algunas personas que hoy nos visitan por primera vez. Y tal vez pueda ser un poco penoso, pero yo quisiera pedirles que se pudieran poner de pie. Jenny Villegas, Luis Enrique Harrison, Jesús López, Silvia Durán, Michelle Era. ¿Podemos darles un fuerte aplauso? Bienvenidos. Su nombre, Juan, póngase de pie también. Le damos la bienvenida, bienvenidos. Qué bueno que lo vengan con nosotros. Gracias, como la iglesia, las naciones, Tulitlán. Nos da mucho gusto que puedan estar con nosotros. Pueden tomar su lugar. Hoy estamos comenzando una serie que le he titulado Sanando nuestra relación. Y este mensaje, yo quiero que me escuche desde su corazón, porque hoy vamos a aprender cómo recuperar nuestra capacidad de amar. Hoy vamos a aprender a vivir en el presente y no en el pasado. Y este mensaje no es exclusivo solamente para matrimonios. Sé que hay matrimonios, hay varios matrimonios. Y es un mensaje que usted lo puede aplicar para el matrimonio, pero también lo puede aplicar para cualquier relación que usted tenga. Sanando nuestra relación. Lo estoy dividiendo en... hoy no vamos a alcanzar a ver todo. Va a ser una serie de mensajes que hoy comenzamos. Sanando nuestra relación. Pero antes de comenzar, yo quiero pedirle que cierre sus ojos, ponga su mano sobre su corazón y haga una oración después de mí. Diga después de mí: Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Por esta manita póngala sobre su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Sanando nuestra relación es la serie que estamos comenzando, y vamos a aprender cómo recuperar nuestra capacidad de amar, porque las relaciones personales son difíciles. Las relaciones personales son difíciles, y en las tormentas de la relación, el dolor muchas veces se va metiendo en nuestro corazón y poco a poco vamos perdiendo la capacidad de amar. Pero yo estoy seguro que hoy, al terminar esta reunión, usted le voy a ayudar a que vuelva a tener esa capacidad de amar. Vamos a aprender a vivir en el presente y no en el pasado, porque el fracaso de muchas relaciones, no solamente el matrimonio, sino relaciones de hermanos, relaciones de padres a hijos, de hijos con sus padres, relaciones de amistad, relaciones dentro de la iglesia. Vivimos en el pasado, pero hoy yo le quiero ayudar a que aprendamos a vivir en el presente y no en el pasado. Y repito, este mensaje no es solamente para matrimonios, aunque va a tener mucho que ver para el matrimonio. Quizás tu matrimonio esté en crisis en este momento. Bienvenido al matrimonio. Este es el matrimonio. A veces es un poco cómico cuando ves a las mamás, sobre todo las mamás. Su hija están teniendo una relación de noviazgo con alguien y la mamá siempre tiene ese sexto sentido, ¿no? Y ve, observa cómo es aquel muchacho, lo observa cómo se comporta, observa su carácter y
En ocasiones me toca mucho hablar con mamás que se acercan y no están de acuerdo, ven algo más que tal vez la señorita está cegada por el momento y muchas veces la mamá se acerca a la señorita o viceversa y dice, ¿has visto su carácter? ¿Has visto cómo se comporta? ¿Has visto su forma de ser? Y normalmente ¿qué conoces? Ay, mamá, tú no lo conoces, pero yo sí lo conozco. Y se empieza a convertir en un capricho. ¿Qué es el capricho? Un capricho es la imposición del deseo sobre la razón. Y a veces los adolescentes, jóvenes, eliminan, ignoran todas esas banderas rojas que se les aparecen en el noviazgo. Y ahí está el papá diciéndole, hija, ¿has visto ese muchacho? ¿Viste cómo se comporta? ¿Cómo es su carácter? Y normalmente la frase que se dice es que tú no lo conoces, ¿no? Pero yo sí lo conozco. Y ponen su deseo sobre la razón. Se enamoran del cuerpo, se enamoran de la cara. El problema es cuando llegan al matrimonio, porque verdad que si no están casados, el matrimonio es algo bien difícil. Y entonces llegan al matrimonio y se encuentran que son dos personas totalmente diferentes. Y es que las relaciones personales son bien complicadas. Y te advierto con este mensaje, las personas te van a fallar. Y si no actuamos de la manera correcta ante ello, nos vamos a amargar. Todos los versículos los voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, así que quiero que me ayuden en la pantalla en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Repito, estamos comenzando una serie que se llama Sanando tu relación. Sanando nuestra relación. Y tal vez, si tú estás pasando crisis en tu matrimonio, todo esto te va a ayudar mucho para encontrar una salida en tu relación. Pero tal vez estás atravesando crisis en la relación con tus padres, con tus hijos, con un hermano, te va a ayudar mucho. Porque todos, Efesios capítulo 4, versículo 32, todos vamos a ser heridos. Todos en algún momento vamos a ser heridos. ¿Quién aquí de los que estamos aquí en algún momento ha sido herido por otra persona? Levante su mano. Todos. Y si no has sido herido, te van a herir. Alguien te va a herir, eso te lo prometo, te lo aseguro, ¿no? Te lo firmo y te lo compro, ¿verdad? Como dijera un antiguo presidente. Todos vamos a ser heridos. El problema es que una persona herida corre el peligro de amargar su corazón. Mira, es inevitable, todos vamos a ser heridos alguna vez por tu pareja, tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por los amigos. Todos en algún momento vamos a ser heridos. El problema es que una persona herida corre el peligro de amargar su corazón y quedarse atrapado en cosas del pasado. Por eso te decía yo, hoy quiero ayudarte para que aprendamos a vivir en el presente y no en el pasado, y que aprendamos y volvamos a tener esa capacidad de amar que quizás la fuimos perdiendo, la fuimos disminuyendo. Todos vamos a ser heridos. Pero Efesios capítulo 4, versículo 32, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Todos vamos a ser heridos, pero una persona herida, repito, corre el riesgo de amargar su corazón. Corre el riesgo de amargar su corazón y quedarse atrapado en el pasado. Hace rato te decía, muchos chicos, muchas chicas se encaprichan, ponen su deseo sobre la razón. Papá, mamá, otras personas de autoridad sobre su vida le dicen: hijo, ten cuidado, ya viste cómo se comporta, ya viste cómo trata a sus padres, y normalmente ponen el deseo sobre la razón. El problema es cuando llega el matrimonio y se dan cuenta que el pimpollo, que la princesa, el pimpollo no era tan pimpollo como creían, o al menos te hacía creer.
Y la princesita no era tan princesita como creían, porque también va al baño, ¿verdad? Gasta mucho. Pensabas que era todo color de rosa y llega el matrimonio es algo bien difícil. Y es cuando surgen los divorcios. Actualmente el 50% de los matrimonios terminan en divorcio en los primeros 2 años de matrimonio. Y aquellos que se divorcian creen que la solución es el divorcio, pero muchas veces me encuentro yo como pastor platicando, tratando de ayudar matrimonios, personas que trataron de encontrar en el divorcio la solución y se dieron cuenta que ahora tenían una mezcla de alivio porque ya no peleaban todo el tiempo, pero también una mezcla de alivio pero con coraje, y después ese coraje se vuelve el sentimiento de soledad, y aunque ya están lejos, ya están separados, sigue habiendo amargura, sigue habiendo dolor en el corazón. Y Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado. El matrimonio son 2 personas bien diferentes, pero no solamente el matrimonio, cualquier relación de amistad. Quizás tú has perdido relaciones de amistad, hay dolor en tu corazón, te sentiste herido, te sentiste traicionado. Platico últimamente con muchos padres que se sienten tan heridos por sus hijos, porque se sintieron traicionados, se sintieron abandonados por sus hijos. Quizás hubo una ruptura en el matrimonio y parece ser que hubo también un divorcio con los hijos y se sienten heridos, lastimados, y aunque aman a sus hijos, se sienten abandonados. Pero te advierto, las personas te van a fallar, y si no actuamos correctamente ante eso, nos vamos a amargar. En las relaciones personales es importante aprender 3 cosas en cualquier relación. Esta serie se llama Sanando Nuestra Relación. Va a ser una serie de varios mensajes. Hoy la introducción es lo primero, pero en cualquier relación es necesario aprender 3 cosas. Y esto tenemos que aplicarlo en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres. 3 cosas: compasión, misericordia y perdón. Sin estas 3 cosas nos vamos a amargar. Si no tenemos compasión, si no tenemos misericordia, si no aprendemos a practicar el perdón, nos vamos a amargar. Ahora, ¿por qué nos atacamos y ofendemos las personas? ¿Por qué constantemente nos atacamos, nos ofendemos en el matrimonio o en cualquier tipo de relación? Una persona ataca o ofende a otro. Hace rato te preguntaba cuántos se han sentido heridos, se han sentido ofendidos. Creo que todos los que estamos aquí en este auditorio levantaron la mano. Ahora te cambio la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos herido o hemos ofendido a otra persona? ¿Usted alguna vez ha herido o ofendido? ¿O nos han herido o hemos herido? Este no es el mensaje hoy no es cómo no herir o cómo no que no te hieran. Te van a herir y tal vez tú vas a herir. Pero necesitamos aprender a tener 3 cosas: compasión, misericordia y perdón. Ahora surge la pregunta: ¿por qué nos atacamos? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué se supone que nos casamos porque amábamos a la persona y de repente estamos envueltos en ataques, en ofensas? Número 1, porque estamos heridos. Una persona que ofende, una persona que ataca es porque está herida y no ha encontrado sanidad a esa herida que tiene en el corazón. Te casaste con deseos, con ilusiones, ¿no? Los adolescentes o las señoritas se casan pensando que van a ir a andar todo el día correteando ahí en calzones a su esposa, ¿verdad? Y todo va a ser fiesta. Y cuando llega el matrimonio se dan cuenta que no es así el matrimonio. Más bien hay que lavar los calzones, ¿verdad? Pero nos casamos, teníamos ilusiones y de repente nos vemos envueltos en ataques, en ofensas. Pero no solamente el matrimonio, en cualquier tipo de relación. ¿Por qué ofendemos? ¿Por qué atacamos? ¿O por qué nos ofenden? ¿Por qué nos atacan las personas? Cuando alguien ofende, ataca, es porque está herido y no ha encontrado sanidad en esa herida. Hay una herida profunda en su corazón. Hermanos se atacan. Tristemente,
por herencias. Hermanos se atacan, se golpean, se amenazan, hasta terminan matándose. ¿Por qué nos atacamos? ¿Por qué nos ofendemos las personas? Porque hay heridas profundas que no han sido sanadas. ¿Por qué más? ¿Por qué más ofenden las personas? ¿Por qué más atacamos? Por temor a ser rechazados, ridiculizados, humillados o agredidos nuevamente. Es decir, inconscientemente dijimos, nunca más me lo vuelven a hacer. Y esto ocurre muy común en el matrimonio. Ofendemos o atacamos porque tenemos temor a ser rechazados, tenemos temor a ser juzgados, tenemos temor a ser agredidos nuevamente. Entonces llegó un momento donde dijimos, nunca más me lo vuelve a hacer. El problema es que eso es una señal, un síntoma de que hay dolor, hay herida en nuestro corazón que no ha sido sanada. Y empezamos a ofender, empezamos a atacar. Yo te decía al inicio, hoy quiero ayudarte a que podamos recuperar la alegría, la felicidad. Y si queremos vivir en un matrimonio alegre, un matrimonio feliz, una relación con nuestros hijos, si queremos sanar nuestra relación, necesitamos recuperar la alegría y la felicidad. Y para eso tenemos que aprender a distinguir qué es lo que nos está hiriendo, cuál es la herida de nuestro corazón. ¿Me ayudan a prender los ventiladores, por favor? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el dolor que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que te duele por dentro? ¿Qué es lo que nos duele por dentro? Para poder recuperar la alegría, necesitamos aprender a identificar qué es lo que nos está doliendo. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me altero tan fácil? Hay algunos de ustedes que son de mecha corta, ¿verdad? Y se alteran demasiado rápido. ¿Por qué me altero así? ¿Por qué reacciono así normalmente? Eso es una señal de que hay un dolor, hay una herida que quizás tiene años y no hemos permitido, no hemos encontrado sanidad. Hay varias razones por las que actuamos así. Decía, porque estamos heridos. Muchas veces actuamos así porque son conductas que aprendimos. Son patrones que aprendimos y pensamos que esa era la forma correcta. Es decir, nosotros vivimos en una familia donde todo el tiempo era gritar, todo el tiempo era atacar. Y entonces es una conducta que aprendimos y ahora en nuestra familia, en nuestro matrimonio, actuamos así, creyendo que es la manera correcta que se debe de tratar al esposo, a la esposa, a los hijos. Y es una conducta que aprendimos. Atacamos también, ofendemos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración. De hecho, hasta en los trabajos es uno de los requisitos que se pide, ¿no? Que sea tolerante a la frustración. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Y necesitamos aprender a ser pacientes, a ser misericordiosos. Necesitamos aprender la paciencia. ¿Por qué atacan las personas? ¿Por qué actúan así? Porque creemos que siempre tenemos la razón y que los demás están equivocados. Uno de los graves problemas en el matrimonio es porque siempre yo creo que tengo la razón, que los demás están equivocados. Y yo te dije, 2 más 2 son 8. ¿No lo entiendes, cabezón? 2 más 2, 8. Y tenemos baja tolerancia a la frustración. Y es donde uno no tiene baja tolerancia a la frustración. El otro cree que siempre tiene la razón. Y entonces eso estalla. Y empezamos a atacar. Creemos que siempre tenemos la razón, que los demás están equivocados. Y en el matrimonio normalmente la mujer, se dan los dos casos, pero como pastor esto lo veo. Normalmente la mujer quiere educar todo el tiempo a su marido. Llevan 50 años de casados y ya tiene un viejo, no, hay 70, 80 años y quiere seguir educando al marido. Ya no es su mamá,
Es su esposa. Sí, pastor, pero es que este cabezón no entiende. Ya le dije que... Miren, yo creo que pueden pasar 50 años de matrimonio y es algo que pasa en nuestra cabeza. Se los prometo que nos cuesta mucho trabajo entender que los calcetines van en la ropa sucia. Ayúdenos. Algunos, no todos. Pero queremos tener siempre la razón. Creemos que el patrón que nosotros aprendimos así debe de ser. Ahora, claro, hay extremos, hay cosas que uno se dice, no inventes. Y a veces lo veo también en el otro lado, hombres tratando de ser el padre de sus esposas. Y tienen ya 50, 60 años y quieren seguir siendo el padre o la madre de sus esposas o de sus esposos, porque creemos normalmente tener la razón y que los demás están equivocados. Quiero darle 3 consejos prácticos que nos van a ayudar en nuestras relaciones. Número 1, pídale a Dios que le revele si existe algo sin resolver. Pídale a Dios que le revele si hay un dolor que aún debe de sanar. Porque normalmente hemos escuchado todas estas frases, sobre todo la dicen cuando uno quiere terminar una relación de noviazgo. ¿Cuál es la frase que más dicen cuando uno quiere terminar? ¿Cuál? Es que no eres tú, soy yo. ¿Y cuál es ese puro cuento, verdad? Nada más que lo quieres decir de una forma amable. No eres tú, soy yo. Bueno, hoy quiero que ocupemos esa frase, pero en otro sentido. En las relaciones, para que un matrimonio pueda funcionar, para que una relación pueda funcionar, debemos tener en mente eso. No eres tú, soy yo el que debe de cambiar. Porque normalmente creemos que nosotros somos los que tenemos la razón y el otro cabezón, la otra cabezona no entiende. Ya le dije que 2 más 2 son 8, no le hago entender. Y la otra dice, pero ¿cómo? 2 personas diferentes. Pídele a Dios que te revele si existe algo sin resolver en tu corazón, no en el de tu pareja o el de tus hijos. Porque normalmente cuando escuchamos este tipo de mensajes decimos, yo sabía, ella es así, porque está amargada, porque tiene... Y normalmente no vemos hacia adentro, vemos hacia afuera, vemos el error de los demás. Creemos que nosotros somos perfectos y que todos los demás están equivocados. Tenemos que empezar a ver que no eres tú, soy yo. Soy yo el que quizás tiene un dolor y necesitamos pedirle a Dios que nos revele cuál es la herida, cuál es el dolor que está en mi corazón. Porque si no, nos vamos a amargar. Entonces, primer consejo, pídale a Dios que le revele si existe algo sin resolver. Número 2, no espere a que la otra persona cambie para perdonarlo. Y aquí vamos a empezar a hablar del perdón. No espere que la otra persona cambie para perdonarlo. El perdón, normalmente pensamos que el perdón es un favor que yo le doy a la otra persona. Le voy a hacer un favor porque me siento herido, me siento lastimado y surgen mis deseos de justicia. Porque me hizo, tiene que pagar lo que me hizo, la ofensa, el dolor que me hizo, lo tiene que pagar. Y te hablan de perdón y dices, no, porque no sería justo. Pensamos que cuando le otorgamos a alguien el perdón, le estamos haciendo un favor a la otra persona. El perdón no es el favor que le das a la otra persona. El perdón es la única forma de traer libertad a nuestras vidas. Es la única forma de traer libertad a nuestras vidas, el perdón. Es que, pastor, no es justo que yo le perdone. Tiene razón, muchas veces no es justo que le perdones, porque siempre cuando hay una ofensa, cuando yo me sentí agredido, me sentí herido, me sentí lastimado, empieza a haber un dolor que se empieza a convertir en enojo. Y el enojo se empieza a convertir en resentimiento, lo cual va a terminar en amargura.
Y si no perdonamos, y ahorita vamos a profundizar un poco en el perdón. Es decir, bueno, yo necesito esperar a que la otra persona me pida perdón, o por lo menos que cambie. Está bien, no voy a esperar a que me pida perdón, yo le voy a perdonar, pero le voy a perdonar si cambia. Si no cambia, no. Por eso mi segundo consejo es: no espere que la otra persona cambie para perdonarlo. Pero ¿por qué no debo de perdonar? Porque el perdón no es el favor que le das a la otra persona. El perdón es el único camino hacia la libertad. Cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, nos volvemos esclavos. Nos volvemos esclavos de la ira, de la amargura, de la venganza. Esos sentimientos de odio, de venganza empiezan a crecer. ¿Por qué perdonarlo si no ha cambiado? Si no ha cambiado y ni siquiera me ha pedido perdón. ¿Cómo le voy a perdonar si ni siquiera me ha pedido perdón? Usted debe perdonar, porque es la única forma de sanar las heridas de su corazón. Nosotros debemos de aprender a perdonar, porque es la única forma de sanar las heridas de mi corazón. Empiezan a surgir esos sentimientos de venganza. Tiene una deuda conmigo. Las ofensas son una deuda conmigo. Tiene una deuda de palabras. Me sentí abusado, me sentí abusada en sus palabras, físicamente, verbalmente, sexualmente. Me sentí abandonado. Y hay una deuda que tiene esa persona. ¿Y por qué le voy a perdonar si ni ha cambiado ni me ha pedido perdón? Porque el perdón es la única forma de sanar las heridas de mi corazón. Y si no perdono, voy a perder la capacidad de amar. El que no perdona empieza a perder la capacidad de amar y se queda atrapado en el pasado. El que no aprende a perdonar se queda atrapado en el pasado, en los dolores del pasado, y empieza poco a poco a perder la capacidad de amar. Y no solamente pierde la capacidad de amar a la persona con la que se siente agraviada, sino la amargura empieza a contaminar todo. Tercer consejo: decida ser feliz en lugar de llenarse de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Fíjese cómo dice aquí: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Fíjese lo que está diciendo, dice: tengan cuidado para que ninguno de nosotros dejemos de recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas? En nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en todo lo que hacemos. La gracia de Dios dice: bueno, cuídate, porque hay una forma en la que podemos dejar de recibir la gracia de Dios. Dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Por eso el primer consejo es: pídale a Dios que le revele cuál es el dolor, cuál es la herida de su corazón. Segundo consejo: no espere a que la otra persona cambie para perdonarle, perdónele. Tercer consejo: decida ser feliz en lugar de llenarse de amargura, porque hay una falta, hay una ofensa, hay un agravio. Y si tenemos esa herida en nuestro corazón que no ha sido sanada, se va a empezar a convertir en enojo hacia los hijos. Una madre puede estar llena de amargura hacia sus hijos. Un hijo puede estar lleno de amargura hacia sus padres. Un hermano puede estar lleno de amargura hacia su hermano. Vamos a la historia de Esaú y Jacob. Una esposa puede estar llena de amargura por su esposo, incluso por su ex esposo. Y ese enojo se empieza a convertir en resentimiento, lo cual lleva a la amargura. Y aquí dice Hebreos: hey, cuídense, no vaya a ser que dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que ninguna raíz venenosa, dice una raíz venenosa, es decir, que la amargura es un veneno.
La raíz es un veneno que te trastorna, dice, que los trastorna a ustedes. ¿Cómo nos trastorna? Empezamos a perder la capacidad de amar a otros. Empezamos a reaccionar de formas distintas. Empezamos a reaccionar gritando, ofendiendo. Y eso, de esta forma nos empieza a trastornar, perdimos la alegría, el matrimonio ya no lo disfrutamos, lo sufrimos. El matrimonio no es para sufrirlo, el matrimonio es para disfrutarlo. El problema es que muchos matrimonios se convierten en un infierno. Y porque la amargura empieza a trastornarnos. La amargura es señal de que hay un dolor, hay una herida que no ha sido sanada, que está ahí. Y quiero decirles que el tiempo no cura las heridas. El tiempo no cura las heridas. Al contrario, el tiempo infecta más las heridas. Y necesitamos aprender a perdonar, porque la amargura no solamente te va a afectar a ti, sino dice, y envenene a muchos, a los que te rodean. ¿Qué es la amargura? La amargura es la actitud que rehúsa perdonar las ofensas y destruye lo que rodea. Voy a repetir una vez más. La amargura es la actitud que rehúsa perdonar las ofensas y destruye lo que rodea. Ahora, la amargura nos paraliza y nos daña en tres áreas de nuestra vida. Físicamente, usted sabe que hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, es decir, que lo que había en el corazón empieza a expresarse en el cuerpo. Enfermedades que empiezan a expresarse en el cuerpo, pero enfermedades que nacieron de un dolor en el corazón, una herida que no se trató y empieza a dañar el físico, el cuerpo. Pero también la amargura daña nuestras emociones, paraliza emocionalmente. Empezamos a perder la capacidad de confiar en otros, de amar a otros, de ser amables, y también nos paraliza espiritualmente. Tenemos problemas en nuestra relación. Y cuando es el momento que más tenemos que buscar al Señor, que más tenemos que acercarnos a Dios, nos paraliza espiritualmente de tal forma que en vez de buscar al Señor nos apartamos completamente de Él, porque es una señal que la amargura te está paralizando físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y despierta deseos de venganza y de odio. La amargura normalmente empieza a despertar deseos de venganza y de odio. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15? Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es decir, ¿por qué debo de perdonar? Porque es un mandato. Aquí nos está diciendo, perdona a los que te ofenden. Para que tu Padre Celestial te pueda perdonar, necesitamos perdonar. ¿Por qué normalmente no perdonamos? ¿Por qué no perdonamos? Porque sentimos que si perdonamos, el otro se va a quedar sin castigo. Y nos gusta ver, ¿verdad? ¿Para qué yo de la canalla? ¿Y conoces la canción? Para que sufra el canalla. Y pensamos que si perdonamos, el otro se va a quedar sin castigo. Y no. ¡Rata de las patas! No, queremos que la rata sufra, que pague. No soy el único pecador, ¿verdad? Cuando nos ofenden o lastiman, queremos que el otro pague, que el otro sufra. Y entonces nos ama, que tenemos que perdonar, y decimos, no. A mí el que me lo hace, ¿cómo? Si yo lo perdono, ¿se va a quedar el otro sin castigo? No. ¿Por qué no perdonamos? Porque estamos dolidos.
y usamos la amargura como una forma de castigo. Pensamos inconscientemente que yo me voy a reservar el perdón, y entonces la falta de perdón se empieza a hacer amargura, y lo utilizamos como una forma de castigar al otro. Lo que nos damos cuenta es que si no renunciamos a la amargura, al que estoy lastimando soy yo, soy a mí mismo. La falta de perdón es como tomar, imagínate que esto es veneno. La amargura dice que es algo venenoso, es como un veneno. Y la falta de perdón es como yo tomar ese veneno y esperar que el que me ofendió se muera. El que se va a morir soy yo. Me voy a secar, voy a perder la capacidad de disfrutar la vida, de amar. La amargura me va a lastimar a mí, no solamente a mí, sino va a lastimar la vida de tus hijos, la vida de los que nos rodean, porque una persona amargada empieza a dañar, a infectar a otros, y estamos dolidos y utilizamos la amargura como una forma de castigo al otro, sin darnos cuenta que nosotros estamos siendo esclavos de nuestra ira, de nuestro enojo, de nuestros deseos de venganza, y nos estamos lastimando a nosotros mismos y a los que nos rodean. Ahora, ¿qué es perdonar? ¿Cómo lo logro? Porque a veces debes de perdonar, pero ¿qué es perdonar? ¿Cómo logro perdonar? Mire, el perdón no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo que te perdono y ya. El perdón no es algo que ocurre de la noche a la mañana. El perdón es un proceso. Es un proceso que no es de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Ahora, ¿cómo sé que ese proceso ha terminado? El proceso del perdón termina cuando el dolor deja de controlarnos. Es decir, a lo mejor tú eres un hombre o eres una mujer que fuiste rechazada, fuiste abandonada, y ya de eso pasaron muchos años, 30, 40 años, pero cuando platicas la experiencia, lo que viviste, estás platicando y de repente se te empieza a hacer un nudo en la garganta, lágrimas empiezan a correr, es evidente de que hay una herida que aunque pasaron 30, 40 años, y cada vez que lo hablas, cada vez que lo platicas, a lo mejor en el matrimonio son heridas que fueron hace 5, 10, 15, 20 años, pero cuando las hablas, las exteriorizas, empieza a salir lágrimas, empieza a dolerte. Entonces es señal que no has perdonado a ese hombre, no has perdonado a ese padre, no has perdonado a ese ex esposo, esa ex esposa, no le has perdonado, y aunque viven lejos y ya ni tienen comunicación, pero cada vez que hablas esa situación, tal vez es una persona que ya hasta murió, pero empiezas a llorar, empiezas a sentir dolor. Entonces es señal de que no has perdonado a esa persona. El perdón no es un proceso de la noche, no es un evento que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que inicia cuando yo me doy cuenta que hay una herida en mi corazón, que tengo que atender, que tengo que atacar, y voy a empezar ese proceso. Y en el proceso tal vez voy a llorar, en el proceso tal vez, pero yo me voy a dar cuenta cuando ese proceso de perdón hacia esa persona terminó, cuando puedo recordar, puedo hablarlo, puedo externarlo y ya sanó. Y ya no hay lágrimas de dolor, a veces hasta lo cuento y a veces hasta ya nos da risa algunas cosas que pasaron. Yo en cuestión del perdón aprendo mucho de mi padre. Mi padre tiene una historia, si usted se sienta a platicar con él y él le da la oportunidad de platicar de su historia, una historia de dolor, de sufrimiento, de gente muy cerca, abandonos, pérdidas. Y nos lo platica, luego estamos ahí, mi esposa y yo nos platica, y lo platica y a veces se lo platica y riéndose. Es señal de que perdonó, tuvo la capacidad de perdonar a su madre y una serie de cosas que ocurrieron en su vida. Pero no es algo de la noche a la mañana, es un proceso.
proceso. El perdón no es un sentimiento. A veces pensamos que el perdón es un sentimiento, es algo que yo siento. Miren, nadie aquí siente perdonar, nadie. El perdón no es un sentimiento, es algo que debe de nacer desde la voluntad. Yo decido perdonar. No es que sientes, pastor, no, cuando yo sienta perdonarlo, lo voy a perdonar. No, el perdón es un sentimiento, el perdón es algo que debe de nacer desde la voluntad. Yo decido perdonarle y entonces voy a comenzar un proceso. Yo no puedo obligar a nadie a perdonar, ni a que me pida perdón, porque es algo que debe de nacer desde la voluntad de uno mismo. Yo no puedo obligar a mi esposa que venga y me pida perdón. Ven y pídeme perdón. No, es algo que debe de nacer de la voluntad de la persona. No del sentimiento, de la voluntad. Perdono cuando reconozco que estoy herido. Perdono cuando reconozco que estoy herido y necesito encontrar sanidad a esa herida. Nadie de los que estamos aquí somos Superman. A mí no me duele nada. Que me digan lo que... No, somos seres humanos. Nos duele. Y aunque a veces a lo mejor podemos estar muy firmes, no. A mí lo que halaga a Juárez, ¿no? Si se dice, mira, que digan lo que... La verdad aquí, todos en algún momento somos heridos y palabras, acciones, aunque tal vez no lo externamos, pero hay heridas. Pero yo perdono cuando reconozco que hay una herida y sobre todo reconozco que necesito que esa herida sea sanada. Necesito encontrar sanidad a mis emociones, porque tal vez me he empezado a amargar, he empezado a lastimar a otros con mi amargura, he empezado a perder la alegría. Hombres, ¿cómo me doy cuenta que hay una herida en mi corazón? El último lugar que quiero llegar es a mi casa. Prefiero ir a cualquier lugar, menos a la casa. Porque llegar a la casa hay problemas, hay una herida en tu corazón. O mujeres, la última persona que quieres que llegue es tu marido, porque sabes que va a haber problemas, hay heridas. Cuando mujeres, cuando sabes que el esposo se va a ir a un viaje de trabajo, va a estar fuera una semana, 2 semanas, gloria a Dios, aleluya. Hay herida en tu corazón. Y yo perdono cuando reconozco que hay un dolor y que necesito encontrar sanidad en mi relación, pero más que en mi relación necesito encontrar sanidad yo, para mí. No eres tú, soy yo. Son mis emociones las que necesitan encontrar sanidad, porque el objetivo del perdón es sanar tu alma. El perdón tiende puentes hacia la reconciliación. Quizás hoy tu matrimonio está en crisis, tu matrimonio está roto, está fracturado y estás buscando la reconciliación. Bueno, comienza con reconocer que hay dolor en mi corazón, que necesito aplicar el perdón, renunciar a la amargura, renunciar al sentimiento de venganza. Y el objetivo del perdón es sanar mi alma para entonces poder tender esos puentes hacia la reconciliación. Pero no puede haber reconciliación si primero no hay sanidad. No hay sanidad en mi corazón, en el dolor que está ahí. Y tal vez son dolores que no iniciaron, que no inició tu esposa, tu esposo. Tal vez son heridas, son dolores que inició tu padre, tu madre, cosas desde la infancia, que después viste algo similar en el matrimonio, y entonces tal vez son heridas que vienen desde muchos años atrás. Tal vez de una antigua, una expareja. Y hay heridas, hay dolores y necesitamos reconocer. Hay herida en mi corazón. Creo que me estoy amargando. Creo que mis emociones, hasta mi cuerpo los está afectando. Mis hijos están afectando. Entonces el objetivo del perdón es sanar mi alma para entonces poder tener puentes hacia la reconciliación. Tú dices, pero pastor, pues no se trata de ser una alfombra, ¿no? Se trata de ser mansos, pero no mensos. No me voy a dejar que me pisoteen, porque si perdono entonces voy a permitir que me sigan lastimando. No debe ser así. No siempre se va a dar la reconciliación.
Puede haber perdón incluso sin reconciliación, porque la reconciliación solo debe de darse cuando cada uno, hablando del matrimonio, cuando cada uno asume su responsabilidad y sea saludable volverse a acercar. Y no solamente en el matrimonio, tal vez entre hermanos, entre amigos, entre hermanos en Cristo. Comienza con el perdón y el perdón tiende puentes hacia la reconciliación, pero también no va a haber reconciliación si los dos no asumen cada uno su responsabilidad de que sea saludable volverse a acercar. Porque quizás haya relaciones que lo más sano es mantenerlas lejos. Eso también es correcto. Tal vez haya relaciones, haya personas que lo mejor para la sanidad de todos es estar lejos, pero sin odio, sin amargura. Porque hay mujeres que tienen 10, o hombres también, 10, 20, 30 años, un año divorciados, su esposo ya no viven, pero están lejos, no hay reconciliación, no pudieron encontrar la reconciliación, viven lejos, viven separados, pero ahí sigue habiendo un coraje, un odio, un resentimiento. Tal vez por cuestiones de salud, porque ellos vieron golpes, ellos vieron situaciones terribles donde tuvo que haber una separación. Pero eso no impide que le perdonas. Puedes estar lejos de una persona y a veces lo más sano es decir, tú vas a caminar por allá, yo sigo por acá mi camino, pero sin odio, sin amargura, sin deseos de venganza. ¿Sí me doy a entender? ¿Me ayudas, Isma? Cuando hay falta de perdón, cuando hay amargura, siempre hay víctimas. Y la primer víctima en la falta de perdón eres tú. La primer víctima cuando hay amargura en nuestro corazón soy yo. Eres tú. Pero no solamente tú, también los hijos. Los hijos son afectados cuando hay relaciones fracturadas, matrimonios fracturados, por causa de la amargura. Tus amigos, pareja. Cuando yo perdono, me libero de la esclavitud del pasado y del dolor del pasado. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa perdonar? Esto quiero que se nos quede bien grabado, porque te dije al inicio de esta conferencia, te voy a ayudar a recuperar la capacidad de amar otra vez, a que vuelvas a encontrar la alegría, vuelvas a vivir en el presente y no en el pasado. Todo comienza con el perdón. Pero ¿qué significa perdonar? Escucha bien esto, perdonar significa desear el bien y bendecir a la otra persona. Perdonar significa desear el bien y bendecir a la otra persona, pero no, yo quiero que, no es justo que yo le bendiga, no es justo que yo le desee el bien, si él me desea todo lo contrario, ¿cómo yo le voy a decir desear el bien? ¿Cómo le voy a bendecir? Perdonar significa desear el bien y bendecir a la otra persona y decirle, Señor, yo le bendigo. Y eso no es posible en nuestras fuerzas humanas, eso es imposible. Desearle el bien, desearle que le vaya bien al que te ofendió, al que te hirió, al que te traicionó, eso no es posible en nuestras fuerzas humanas. Necesitamos la ayuda y la intervención de Dios. La intervención de Dios. Pero pastor, si le perdono, me voy a exponer yo a que me sigan dañando, me sigan hiriendo. No, tú puedes perdonar y eso no significa que debas de estar cerca de la persona. Tal vez hay personas que es correcto y es más saludable mantenerse lejos, ellos y todo su séquito. A veces es mejor que se mantengan lejos, pero sin odiarles, sin tener odio, sin tener amargura en nuestro corazón.
El perdón es desearle el bien, bendecirle. Y eso es imposible en nuestras fuerzas humanas. Pastor, me traicionó, defraudó mi confianza. Bendícele, deséale bien, que le vaya bien. No por él, no por ella, por ti, por tu sanidad emocional. Y quiero terminar con una historia que está en la Biblia, en Génesis. Esaú y Jacob es una historia de perdón, de reconciliación de dos hermanos. Esta serie se llama Sanando Nuestra Relación y aplica para el matrimonio, pero cualquier tipo de relación. Esaú y Jacob, dos hermanos gemelos, pero uno le hizo una trampa. Uno agravió al otro, Jacob. Y realmente eso no lo maquinó Jacob. ¿Quién maquinó todo eso? La mamá. La mamá fue la que lo planeó todo y dijo, bueno, tú, Jacob, mira, tú estás más guapito, eres más, tu hermano, tú mereces recibir lo que le toca. Y planeó toda una estrategia la mamá. Y lo metió ahí, embarró a Jacob y lo metió en un conflicto terrible con su hermano Esaú. Esaú se separa. Cuando se da cuenta Esaú lo que ocurrió, se sintió agraviado, hubo un dolor, hubo una ofensa en su corazón. Era su hermano de sangre. Se sintió lastimado, se sintió ofendido y sabía, vivía su papá, pero le dijo, cuando mi padre muera te voy a matar. Está ahí la historia de Jesús. Ahorita no lo puedo hacer, pero cuando se muera mi padre te voy a matar. Porque empezó a surgir un deseo de venganza, esa herida que él sintió. Y no solo se sintió herido por su hermano y seguramente también por su madre, pero hubo un dolor en su corazón. Y ese dolor se empezó a convertir en resentimiento, el resentimiento en enojo, en ira, y se empezó a amargar Esaú. Y empezó a tener deseos de venganza. Dijo, te voy a matar. Su madre se da cuenta, le dice a Jacob, ¿sabes que tu hermano te quiere matar? Patitas, ¿para qué las quiero? Se echa a correr. 30 años. 30 años. Y todavía había dolor y amargura en el corazón de Saúl. Y la historia es muy conmovedora en Génesis capítulo 33, versículo 1 dice: entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú que se acercaba con sus 400 hombres. Aquí habían pasado 30 años de una ofensa. Seguían viviendo Esaú en el pasado. Una de las reglas para poder resolver conflictos matrimoniales es: no abras el baúl de los recuerdos. Yo tengo ahí una serie de videos con 12 reglas para resolver 14 reglas para resolver el conflicto matrimonial, y una de ellas es no abrir el baúl de los recuerdos. Esaú llevaba 30 años guardando en el baúl de los recuerdos una herida, una ofensa de su hermano. Quizás tú llevas ahí un montón de heridas de papá, de mamá, de tu esposo, de tu esposa, de una expareja, de tus hijos. Y hay heridas que tienen años, quizás como Esaú, una herida de más de 30 años. Y hay un momento donde Jacob se quiere reencontrar con su hermano. Llevan 30 años deseando reencontrarse los dos. Y entonces se van a reencontrar. Y Esaú dice, y no fue solo, agarró a 400 hombres. Y esos 400 hombres, la historia está en Génesis capítulo 30, 31, 32. No eran para
para hacerle una fiesta. Era porque seguía con ese sentimiento de venganza. Cuando mi padre muera, te voy a matar. Y Jacob le empieza a enviar regalos, empieza a enviarle regalos a su hermano, empieza a mostrarle, quiere empezar un proceso de perdón, pero Esaú sigue con el enojo, con la ira, con el sentimiento de venganza, y aunque lleva 30 años, es su hermano, quiere reconciliarse, pero hay una herida profunda que no le permite reconciliarse, y se toma 400 hombres y dice, ahora es después de 30 años donde lo voy a matar. Y Génesis capítulo 33 versículo 1 dice, entonces Jacob se levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. O sea, dijo, viene con todo, mejor ustedes váyanse. Y si va aquí a volar cabezas, pues que sea solamente yo. Versículo, esta es una de las escenas más conmovedoras. Versículo 2, colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después Lea con sus hijos y por último Raquel y a José. Versículo 3, entonces Jacob se adelantó a todos ellos y cuando se aproximó a su hermano, después de 30 años, esta escena a veces a lo mejor la podemos leer muy rápido, pero son 30 años, uno con sentimiento de venganza, pero el otro se había encontrado con Jesús. Y él fue el que había agraviado a Jacob, pero se había encontrado con Jesús, y de hecho tan solo unos versículos antes había tenido un encuentro donde incluso le cambiaron el nombre. Le dijeron, ya no eres Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Jacob significa suplantador, engañador, el que ofende, el que lastima, el que engaña. Ahora te vas a llamar Israel, que significa príncipe. Tuvo un encuentro con Jesús tan solo versículos antes, y sabe que tiene que arreglar un asunto, y ese asunto lo tiene que arreglar con su hermano, un asunto de más de 30 años. Te pregunto, ¿tienes asuntos que arreglar? Ofensas que arreglar con tu esposo o tu esposa que tienen tal vez 1, 5, 10, 15, 20 años y todavía no le has pedido perdonar. Te perdono, pero no lo olvido. Y Jacob tuvo un encuentro con Dios, pero Esaú va para matarlo. Te das cuenta cómo el tiempo no cura las heridas. Pasaron 30 años y él dice, me las va a pagar. Y Jacob tiene una actitud. Versículo 3 otra vez, entonces Jacob se adelantó a todos ellos y cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Y todo ese sentimiento de odio, de venganza. Versículo 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y no lo mató, lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y no fue para ahorcarlo, óigame, no. Lo besó y ambos lloraron. Perdón, reconciliación, sanaron su relación. Perdón, me equivoqué. Probablemente fueron las palabras de Jacob después de que se encontró con Dios y decidió perdonar. Y seguramente entre esa plática pudieron haber surgido, ¿por qué perdimos 30 años? ¿Por qué perdimos 30 años? Todavía la intención de Esaú era matarla, pero la actitud que tiene Jacob se inclina. Y no lo hizo una vez. ¿Cuántas veces lo hizo? En una ocasión Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofendió?
7 veces, ¿verdad, Jesús? Y Jesús le contesta, más, aún 70 veces 7. Es decir, siempre que sea necesario, siempre que sabes que hay una herida y un dolor en tu corazón, perdona. Y Jacob lo que hace, se inclina 7 veces, y aquel que iba con toda la intención de clavarle un cuchillo en la espalda o en el cuello, no solamente a él, sino a todos sus hijos, al ver esa escena, dice que Esaú corrió a su encuentro, lo agarra, lo abraza, lo toma por el cuello, lo besa, y dice, y ambos lloraron. Y empezó ese proceso de perdón, de sanidad. Pero el que tuvo la voluntad de perdonar y de iniciar ese proceso fue Jacob, porque se encontró con Dios y decidió perdonar. Y seguramente le dijo, ¿por qué perdimos tanto tiempo? Me perdí el ver crecer a tus hijos. Me perdí en tantas cosas que me hubiera gustado haber estado ahí. Me hubiera gustado haber estado en tu boda. Me hubiera gustado ir reírme cuando te dieron a la fea. ¿Se conoce la historia? Y te tocó bailar con la más fea. Me perdí eso. Es que Jacob quería a Raquel y le dieron Lea, la fea. ¿Por qué perdimos 30 años? Muchas veces perdemos tanto tiempo en pleitos, en discusiones. A veces sabemos, los que estamos casados, sabemos que no nos vamos a ir de la casa, sabemos que no nos vamos a divorciar, pero perdemos una semana, un mes, días enteros enojados. Sanando nuestra relación. Tal vez tienes que sanar relaciones con tus hermanos, sanar alguna relación con tu padre, con tus hijos. Y tal vez tienes que encontrar sanidad incluso con una expareja, un ex esposo, ex esposa. Tal vez ya hasta se murió, pero todavía hay rencor, todavía hay algo que duele. Y esta introducción a toda esta serie de sanando nuestras relaciones, todo inicia con identificar, hay dolor, creo que hay dolor, hay herida en mi corazón. Y necesito que Dios me ayude a perdonar. Así que antes de terminar quisiera que nos pusiéramos de pie. Podemos ponernos de pie. Póngase de pie, cierra sus ojitos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Jacob pudo perdonar porque se encontró con Dios, porque tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambió el nombre. Le dijo: ya no vas a ser un ladrón, un suplantador. Quizás algunos de nosotros, Dios, no literalmente, sino espiritualmente, nos tiene que cambiar el nombre. Ya no vas a ser más un enojón, ya no vas a ser más una gruñona, ya no vas a ser más un llorón, un amargado, un deprimido, un triste, un solitario. Ahora vas a ser un príncipe de Dios. Ahora vas a ser una princesa en el reino de Dios. Pero todo comenzó con un encuentro que tuvo Jacob con Dios. Y todo comienza entregando nuestra vida a Jesús. ¿Habrá alguien hoy aquí, antes de hacer la segunda oración? ¿Habrá alguien hoy aquí que diga: yo necesito tener un encuentro con Dios para poder restaurar? Sé que hay cosas que hay asuntos que tengo que sanar. Mi matrimonio, con mis padres, con mi hermano, con mis hijos. Pero sé que yo no lo puedo hacer en mis fuerzas, no. Cuando lo intento hacer, creo que más lo lastimo. Necesito un encuentro con Dios. ¿Habrá alguien hoy aquí que diga: yo necesito tener un encuentro con Dios? Si ese es tu caso, ahí en tu lugar, levanta tu mano en alto. Si dices: yo necesito tener un encuentro con Dios para poder sanar mi relación, necesito encontrarme con Dios, mantén tu manita ahí en alto. Con tus ojitos cerrados, dile: Señor, cambia mi nombre. No quiero ser más el mismo. Necesito tener un encuentro contigo, que me cambies, que me transformes. Ven a cambiar todo lo que hay en mí. Así como Jacob fue cambiado, fue transformado y pudo iniciar un proceso de restauración. Ven y hazlo en mí. Ven y hazlo en mí. Necesito tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Habrá aquí, con tus ojitos cerrados, y sobre los matrimonios. Yo quiero hacer una oración por los matrimonios que hoy vienen juntos. Viene el esposo y la esposa, viene la pareja, pero que sabes que tu relación, tu matrimonio necesita haber una sanidad de parte de Dios. Entonces dice, tal vez no estamos bien, o estamos bien, pero podemos estar mejor.